con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él sería ahora el Cordero, el propio Cordero inmolado, y que entró al santuario no por sangre ajena, sino por su propia sangre, y que allá en lo que hizo Moisés hubo redención, pero gracias, aquí hubo redención y remisión. La deuda ha sido cancelada. Yo me pregunto hoy, si nosotros fuéramos la gente de ayer, traten de hacer una imagen. Suponga usted que nosotros somos los creyentes de Jesucristo. Alguien diga, amén. Y el Señor le dice, es necesario que bajemos, que yo baje a Jerusalén y sea entregado entre manos impías y muera, y al tercer día resucitaré. ¿Y ustedes dirían? ¿Qué pasó? Es como cuando el Señor llegó frente en Juan 11 a la tumba de Lázaro y dijo, tu hermano resucitará. Y ella le respondió, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos. Era farisea, porque los fariseos creían en la resurrección universal de los muertos. Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé qué pensó Marta. Y dijo, no, está bien. Yo creo que no entendió nada. ¿Sabe? El problema de los discípulos de Cristo, tanto de ayer, son igual que los de hoy. Somos igualitos. Pregunto yo, ¿cuántos, no sé si la Biblia etíope salga con algo por ahí, pero cuántos de los discípulos de Cristo estaban frente a la tumba cantando, porque Él vive, triunfaré mañana? ¿Cuántos habían ahí? Y no eran creyentes, pues. Y no hubo un zángano por ahí que le dijo, aunque todos te dejaren, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo para donde sea. ¿Dónde estaba ese? La pregunta es, voy a decir un axioma. Nadie puede creer las cosas que Dios dice. Nadie. A menos que Dios se las revele. A menos que Dios le abra el entendimiento. Por eso yo enseño que la soberanía total es de Dios. Total. Ninguno de nosotros estábamos condenados, estábamos muertos, estábamos fritos. No teníamos manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, así dijo Pablo, estando nosotros llenos de pecado, Dios quiso salvarnos a nosotros. ¿Cuántos somos salvos del mundo? De los 8.000 millones, ¿cuántos somos? Yo no sé. Yo no sé. Yo no pongo la mano en la candela por nadie. No. Aún por mi propia vida, con temor y temblor la pongo ahí. ¿Quién da? ¿Quién dio crédito a las palabras de Cristo? Pregunto, ¿quién dio crédito a las palabras de Cristo? Nadie. Pero él no le dijo, Señor, no le dijeron Señor. Y el ciego que lo sanó, Juan 9, ¿dónde está el ciego? Se perdió de vista. Y la mujer que fue sanada, aquella que iban a lapidar, que iban a matar, ¿se acuerda? Y la otra que le sacaron no sé cuántos demonios. Y la otra que le detuvo el flujo de sangre, ¿dónde están? ¿No estaban ahí? ¿No estaban ahí?
la tumba estaba sola. Qué triste, ¿no? Estaba sola. Habían 16 guardias romanos, 4 por hora, por guardia, perdón. ¿Me entiendes? Por turno habían 4. Quizás norte, sur, este y oeste. Estaban los 4 ahí apostados. Aquí nadie se acerca. Bueno, pero por eso no quiere decir que voy a estar, por ejemplo, a tiro de piedra, más a 20 metros. Nadie estaba ahí. Es más, venga conmigo a Lucas capítulo 24. A ver. Lucas. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, versículo 1, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea resucitado y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía ¿qué? Locura la palabra de ellas, y no la creían los apóstoles. A quienes le dijo: este es mi cuerpo que por vosotros. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Estamos ya en el hecho mismo de la resurrección. El pensar era triste. Lo mataron. El lloro era quizás de continuo, compungidos sus corazones, llenos de miedo por los romanos o por los judíos. Su Señor había muerto. José de Arimatea lo había bajado y envuelto en una sábana y lo había puesto en un sepulcro. Estaba muerto. Nadie había creído que resucitaría. ¿Se dan cuenta por qué? Yo no lo digo por lisonja a ustedes. Por lisonja, decirles que ustedes son más bienaventurados que los apóstoles. Porque el Señor dijo: más bienaventurados son aquellos que no ven y creen. Y Pablo, el apóstol Pedro dijo: vosotros que creéis en Él sin haberle visto.
Y no solamente los que están en esta congregación, estoy hablando de todos los miles que aún han dado su vida por Él. Han sido laceteados, lancerados, empalados, quemados. ¡Qué obra tan maravillosa! ¿Cuál, pastor? La de creer. La obra maravillosa que Dios produce en nosotros. Que nosotros podamos ver luz en medio de las tinieblas. Dios es quien resplandeció en nuestros corazones. Aleluya. Para la iluminación del entendimiento. Gloria a Dios. A fin de que, propósito final, podamos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Porque Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Por eso Él dijo, tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Estaba claro? Los que no estaban claros eran los apóstoles. Estaban perdidos. No le diga cobarde. Es que usted y yo también hubiésemos hecho lo mismo. Unos eran el Dijicín y el otro era el Sebín. ¿Quién se acerca a la tumba? Si ya se murió. Nadie se iba a acercar a la tumba. Porque si entramos en la cultura del contexto, tendríamos que ver quién era un soldado romano en esa época. No era ¿cómo se llama? No era un de esos que se visten de caqui. O no era un miliciano. No, compadre. Usted no lo podía ni tocar. ¿Quién se iba a meter con un romano? ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, apelo al César? Yo soy romano. Y nadie lo tocó. ¿Se acuerdan cuando le hicieron lo apalearon por allá y él dijo que eran romanos y todo el mundo dijo, ahí estamos muertos? Sí, este es romano. Para que vean más o menos lo que era la influencia de ese imperio indómito. Así que los seguidores tenían una resignación penosa. ¿Por qué? Porque su señor lo había matado. Entonces las mujeres prepararon quizás unos 50 kilos, no sé cómo llevaban eso, pero de mirra, óleo y esas cantidad de cosas que eran especies para ungir el cuerpo, como una costumbre. La costumbre era ungir el cuerpo, cubrirlo con especies aromáticas. ¿Se acuerda del regalo de los reyes, mirra? Pero no pensaron nunca, en otra versión sí lo dicen, bueno, y si la piedra pesaba 2 toneladas, ¿cuál de las mujeres la iba a mover? Ah, llevaron una patecabra. No dice que llevan patecabra, no llevan nada. ¿Quién nos va a remover la piedra? Dijeron por allá en otra versión, en otro evangelio. Pero, ¿sabes? Mujeres al fin, cuando determinan hacer algo, van para allá. En el camino el Señor proveerá. Vamos. Y ellas agarraron sus bolsas de mirra, de lo que sea, y llevaron para ungir el cuerpo del Señor. ¿Sabe, hermano, que gloria a Dios por las mujeres? Oye, no digan ustedes amén, cállense. Los hombres son los que tenían que decir amén. Gloria a Dios por las mujeres. Así sí. Ustedes mismas se van a lavar. No. Eso lo dicen en Marcos 16. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Se acuerdan? Marcos 16:3. Pero por eso no se pararon. No, vamos a preguntarle a los apóstoles, a los supervalientes.
que están allá metidos, escondidos por allá en una casa. Ellos fueron. Ahora, ¿qué dice el pasaje? Que cuando llegaron al lugar de la tumba, la piedra había sido removida. Había sido. Epa, ¿y qué pasó aquí? Dijeron ella. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién removió la piedra? Primera pregunta. ¿Quién removió la piedra? La segunda pregunta, ¿cuál fue? ¿Y los guardias dónde están? La piedra está removida y los guardias no están aquí. Bueno, eso no lo dijeron, pero seguramente estaba en la mente de ella, porque seguramente ellos tenían la obligación de estar ahí. Entonces, la gran noticia, cuando ellos vieron que el cuerpo no estaba, se le aparecieron un par de seres con vestidos resplandecientes, ángeles seguramente, y dijeron, le hicieron la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? A ver todo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Por eso yo creo que nosotros siempre debemos decir, mi Señor ha resucitado. Ahí es donde entonces, ahora, usted hace una reflexión retrospectiva y mira hacia atrás todo lo que Él dijo. Y si se cumplió esto, todo lo que Él dijo, se cumplirá. Se cumplirá. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Siempre nosotros metidos en el paquete. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dile, gracias Señor por la promesa. Te doy un aplauso por esa promesa tan preciosa. ¡Ay! Bueno, las damas salieron de ahí, Magdalena, María, las tres Marías, como dicen por ahí, salieron, no, dejaron la milla, volaron, corrieron y jadeando llegaron donde los apóstoles y le dijeron, ¡ha resucitado! Y ellos dijeron, gloria al Señor. No, no dijeron así. El Señor dijo, yo sabía. Mi mamá era una que decía así, pero después que acontecía la cosa, yo sabía que iba a pasar eso, yo sabía. Y yo, mamá, pero dígalo antes que acontezca, para que sea, para que tenga valor. No, yo sabía, lo que pasa es que no quise decir nada. Hermano, la incredulidad ante la noticia de la resurrección de Cristo. La incredulidad, decían, lo que están diciendo estas mujeres es una locura. ¿Quién dijo eso? Los apóstoles. Pero ven acá, ¿cómo tú vas a decir, después que has visto todo lo que has visto y has oído todo lo que has oído, vas a decir que porque ellas dicen que resucitó, dicen que es una locura? ¿Cómo se te ocurre decir tal cosa? Sí, yo sé que a algunos de ustedes les diría a ellos eso. ¿Cómo se les ocurre? Pues no se acuerdan. ¿Sabe, hermano? Nosotros estamos muy por encima de ellos. ¿Saben por qué? Porque en ese momento ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos eran unos debiluchos, flácidos, cobardes.
Lo único que hace la diferencia en que nosotros podamos estar al lado de la tumba esperando es si, y solo si, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué? Porque la unción que recibiste desde el principio, ella os afirma y nos dice que es verdad todo lo que Él dijo. Por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Es por eso que estamos aquí. Y por eso es que permanecemos aquí. Y creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos. Los santos perseveran por el poder de Dios, porque por el poder de Dios son guardados. De otra manera, el encuentro, estamos en Lucas, ¿verdad? Lucas 24. Ay, qué momento, qué noticia. Fue Pedro, no, salió corriendo. Juan también, otra versión, dice que salieron corriendo. Los que estaban en Emaús esa noche salieron corriendo todos. Qué despelote, ¿verdad? Qué noticia. Las mujeres con la noticia, los de Emaús con la noticia, Pedro y Juan con la noticia. Ya va. Vengan al verso 36 de Lucas 24. ¿Me entiendes? Eso es como cuando Venezuela ganó el béisbol mundial. En los días siguientes no se hablaba de otra cosa. De todos y de cada uno se hablaba. Esa era la noticia. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom. Vea conmigo, aleluya. Paz a vosotros. ¿Sabe por qué? Les dijo esa palabra. Además que era un saludo muy hebreo. ¿Sabe por qué? Porque lo que más necesitaban esos corazones era paz. ¿Sí o no? Estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor, estaban llenos, temblando, estaban, no sé, que estaban todos confundidos, la noticia. Pero él dijo, ya. Voy a aparecerme ahí en medio de ellos. Para otra versión dice que las puertas estaban cerradas. Tenían multilock. Tenían, ¿qué más? Es más, ni el mago Berlín. ¿Cómo es? El mago, ¿cómo se llama? La cerrajería del mago podía abrir esa puerta. Nadie podía abrir esa puerta. Le metieron llave y cuestión por dentro, todo cerrado. Y estando en medio, él se les apareció con las puertas cerradas. Entonces, de alegría, dice así, espantado. Mire, yo sé una cosa, ahí ninguno sufría el corazón, ni era hipertenso. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un fantasma. Estos eran los creyentes. A buen respaldo, ¿verdad? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos dice ahí? De aquí, el próximo crucificado, no, es tú, nos van a ir crucificando uno por uno. Él les dijo así, 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aleluya. ¿Sabe? El gnosticismo de esa época alegaba que en su doctrina que Dios es extremadamente santo, o sea, Él no puede habitar en un cuerpo de pecado. Por lo tanto, Cristo no estuvo nunca en carne. Era especie de un oleograma. Pero los oleogramas no sangran. Y Él le dijo, palpad y ved que yo mismo soy. Palpad y ved que yo mismo soy. Verso 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Y como todavía ellos de gozo, ¿qué pasa? Estaban en modo ¿qué? En mude, no sé. Estaba en shock, era un shock. Pero es que usted se imagina, no lo juzguemos a ellos tan rápido. Usted se imagina ese momento y ese evento. Que nuestro amado Señor, aquel que dijo palabras tan bellas, tan hermosas, a quienes lo adoramos, pero que también ciertamente lo vimos cómo lo mataron, cómo lo llevaron por la vía dolorosa, cómo lo clavaron en esa cruz y lo vimos morir. Entonces, ¿qué había ahí? Un choque de experiencias, lo que ya había pasado el día anterior, los días anteriores, y lo que estaba pasando en ese momento. Entonces necesitaban un, ¿cómo se llama? Un té de manzanilla, algo que les calmara la cosa. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué pasa? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amado mío, cuando usted se sienta en su casa, en su cama, a leer la escritura, diga una oración, diga, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, te encarezco, te ruego que abras mi entendimiento. Porque nuestra dimensión de vida es una vida finita. Y la dimensión de vida de Dios es infinita. Nosotros somos terrenales. Y el conocimiento de su palabra, que es espíritu y vida, es celestial. No podemos entenderla. Así como son altos los cielos de la tierra, así son sus pensamientos de nuestros pensamientos. No hay manera de entenderlo. A menos que ¿qué? Que Él no la revele. Por eso, hermano, amado mío, no use su lógica ni su entendimiento. Usted sí, usted es un verdugo, usted sabe mucho, está bien. Pero yo le ruego, le encarezco que cuando usted vaya a leer su Biblia, dígale, Señor, abre mi entendimiento para poder creer en ti. Entonces, amados míos, Él ya estaba de pie con ellos. Y ahora la cosa cambia. ¿Por qué? Venga conmigo a Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, estos que habían estado esa noche con él, estos a quienes él le había mostrado sus laceraciones, sus huecos en las manos y en los pies, a estos también se había cumplido la promesa de Dios a través del profeta Joel. A estos había venido el Espíritu Santo. Y ahora ya no eran los cobardes de antes. Venga conmigo. Hechos capítulo 4, versículo 8 al 12. Entonces Pedro, ¿están conmigo? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. ¿Dónde está el miedo? ¿Se le fue el miedo? ¿Se estaba enfrentando a quién? A las autoridades y al pueblo. Este es Jesús.
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra fundacional principal de toda estructura. Y termina diciendo estas palabras. Míreme a los ojos. Voy a hablar con usted. Bueno, aprovecho para decírselo a usted. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Punto! Perro, y estos tierros, mira cómo hablan. Porque eran gente del vulgo. Pero mira qué desafiante. Hasta insolentes son esta gente. ¿Qué les pasó? Vean conmigo, después que ellos los amedrentaron y volvieron a predicar, los jalaron otra vez. Y en el verso 18 de ese mismo capítulo, llamándolos, les intimidaron. ¿Sabe? Psicoterror, usted ha escuchado eso, ¿no? Que no te vea yo, ni te oiga, ni sepa que tú estás predicando a ese Cristo. Algo así, ¿no? Porque si no vas a ir al helicoide. ¿Me entiendes? A la tumba te voy a meter. Les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero miren lo que dice ahora Pedro, verso 19, sí. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Resucitó o no resucitó? ¿Dónde están los cobardes? Ahora desafiaban a las autoridades. Lo que hemos visto, sus señales en sus manos, en sus pies, lo que hemos visto, lo que dice Juan en 1 de Juan 1, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y nosotros la vimos. Y lo besamos y lo abrazamos. Nosotros no podemos callar. ¿Qué dice la iglesia hoy? Nosotros tampoco podemos callar. Diga conmigo, lo que hemos visto y oído, no podemos callar. ¿Usted ha visto algo? Claro que ha visto. Usted ha visto la gloria de Dios en su vida. Usted ha visto el perdón de Dios en su vida. Lo intangible ha sido palpable. Usted ha visto el amor de Dios en su vida. Usted ha visto cosas que jamás se imaginó. Y eso que ha experimentado usted, ahora usted tiene la encomienda de ser testigo de esas cosas donde quiera que vaya. Ahora nosotros tenemos, como vamos a recitar en el próximo mensaje, ahora nosotros tenemos un mensaje que entregar al mundo. El mismo mensaje de Pedro. El mismo mensaje que dijo Pedro. A Jesús que crucificaron los judíos. A Él nosotros predicamos. Lo dijo Pablo. A Él nosotros os anunciamos. Que en ningún otro hay salvación. Que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que puedan ser salvos. Que solamente en Jesucristo hay salvación. Para la gloria de Dios, Padre. Que el Señor bendiga su palabra.